Paisano Mogojema y te diga, esta pisacora de Sabajino Caraboya, Paraguay TV, Neikeñe, Guaranilla, Guarorique, Ara. Bueno, Opama, coronavirus. No. Se dañemos, ay, verga. Te dime la noticia o ayopeo. De guapa. Ya entendente, ya de Bueno, marzo, día de los, mes de los héroes. Este marzo. Pero hay un marzo, lo que es la coincidencia y las curiosidades. Ustedes saben que en marzo también empezó esta guerra del 70. Marzo de 1865, 18. Apeñe la ñan de guerra la gente. Ya no hay caso, no hay fórmula. Ñandelayo ja ABI te está ambuelado. 18 de marzo. Paraguay declara la guerra a Argentina. Apeamos detenidamente. Ahora, si nosotros nos preguntamos, ¿y Paraguay le declaró también a Brasil? Paraguay le declaró también a Uruguay. Vamos a ir viendo de a poco. Y teniendo en cuenta, si ellos son 3 países, ¿a quién lo que le declaramos la guerra nosotros? A Argentina, fue lo principal. Pero hay algo que López no sabía. El tratado secreto ya estaba todo. Handere atacado Uruguay o donde hay los dos. He atacado Brasil o donde hay los dos otros. He atacado Argentina o donde hay los dos otros. O sea, no hay caso. Ya estaba la Triple Alianza. 1864, porque nos acuerdo ya Popama. Ya tengo 66 de allá y cuaco, a ver. Pero vamos a ver qué pasaba un día 18 de marzo de 1865. ¿Dónde? Acá en Asunción. Y acá le pido que atienda bien porque vamos a ir con los procesos. Para mí es muy fácil decir 18, no. Paraguay declara la guerra Argentina, no. Hay cosa importante que tenemos que saber. Y más todavía la gente que es tan aficionado con la historia. Porque yo sé que hay muchos, le encanta la guerra del 70. Entonces, sesquicentenario yo hago toda la semana así un poquito. Dejé un poquito esta vuelta para evitar así superposiciones, pero esta fecha no voy a dejar. La reunión ocurrió en Asunción el 18 y acá empezó la guerra. Bueno, vamos a poder decir, la guerra diplomática, ya en la isla Dema y la Paraguay. En Asunción se reunieron desde el 5 hasta el 18 fue la reunión así. La Congreso acá en Asunción. Oye, estudia Paitela acaso. Punto por punto. Ahora no se sabía que ya había la Triple Alianza, el tratado. Era muy formal el tratado. A ver, vamos a empezar enero del 65, 1865, enero. ¿Qué pasó? López pide permiso para pasar por territorio argentino, ir a Uruguay para ayudar a Uruguay. Porque fue atacado por Brasil. Sin ninguna compasión. 64 fue atacado.
A Paysandú le atacó. ¿Entendés? Japea joa hoy puto Hanguá, Uruguay peja homose Hanguá la Brasil soldado. Fuera porque y cuando yo soy, ve. Hoy qué puedo putar y no sé se ve. Eso ocurrió en enero. Escuchen bien. 14 de enero de 1865. El ataque fue en 12 de octubre de 1864. Es no por nada que la anda, porque cuaco 5 meses, cuere bien y muy en la comentario. Ataque a Paysandú. Octubre. Y ahí tiene permiso de llevar a Argentina. Ataque a Paysandú. En noviembre fue apresado ya en el super el Marqués de Olinda. ¿Se acuerdan? Octubre, noviembre, a un mes. A un mes después de ataque a Paysandú. Ese fue la declaración con Brasil. Pero hay que entender que el 30 de agosto Paraguay ya envió a Brasil un ultimátum. O sea, última nota. Esa fue la declaración de guerra con Brasil. Hay dos por ahí. La nota del 30 de agosto y el apresamiento del Marqués de Olinda. Te habla Brasil, ni. Vamos a ver, un de paso ahí, pero ya cubeta ahí en Argentina. Y con Uruguay. Con Uruguay ya no hubo tiempo. Con Uruguay, Uruguay estaba lejos, no tenemos frontera con Uruguay. López no estaba enterado de esto. Había sido cocinambaitemas y que Uruguay venía. A propósito atacaron Paysandú. Como posible a Mariscal. No, era todavía mariscal, era presidente del Paraguay y general. Allá está una batalla, está en círculo, empedrado. Va en territorio de Corrientes. Allá está la iglesia de la Merced. Hasta hoy está esa iglesia. Ese dibujo. Bueno. Hoy el tema de la Triple Alianza había sido final. Ahí está el caudillo uruguayo, Venancio Flores. No, era líder, era caudillo. Ya te dije que el líder es distinto que caudillo, ¿verdad? Mucha diferencia hay. Bueno. Entonces, Oyeir López, ¿por qué no ñeme? Supela permiso, oja Sajamua. Y como militar respetuoso y todas esas cosas, pide permiso a su compadre, Urquiza. ¿Se osiste? Es como que vos tengas un amigo en Buenos Aires. Tu amigo, tu compadre, suelen hablar y todas esas cosas. Bueno, así mismo. Le negó a Pepe un mondrilo. Él lo usó ahí. Él lo hizo a ver, López. En enero, febrero, marzo, el 5 de hoy, en una reunión con Abejao para el 18. Hoy, un día como hoy. Y acá se declaró la guerra a Argentina. Atender bien el tiempo. Na salteamos, ahí se hay una coanga. Ya entendé hanwa, de proceso. Porque la naña entiende paua suyo ni no hay gusto. Ya entiende por nada, no hay gusto hanwa. Bueno. En este tiempo del 5 al 18 de marzo, el Congreso paraguayo asciende al general brigadier presidente del Paraguay, Francisco Solano López, a la jerarquía de mariscal. Así que a partir de marzo de 1865 recién le podemos decir a Francisco Solano López, Mariscal López.
Pero Ñandego, el mariscal López, ¿cuándo nació? Y nació en 1826. Era un niño, pero nosotros nos acostumbramos a decirnos más ya luego mariscal. Pero técnicamente no queda bien para así conferencias, charlas y eso. Si vas a hablar de su viaje a Europa, él viajó en 1853. El mariscal López viajó, él no era mariscal. O sea, estas son las disciplinas que tiene esta materia. Recién a partir del 18 de marzo de 1865 se puede decir mariscal a Francisco Solano López. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Trata de acostumbrarte. ¿Sabe qué? Te va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ñanemita y ella de Peseñanembo, mariscal López. Esto es también algo muy importante acá el 18 de marzo. Muy importante. Dos cosas. Declaración de guerra a Argentina. Y la ascensión militar, ascenso, el último grado dentro del mundo. Mariscalato. ¿Está? Listo. Vamos a seguir un poco el mes. ¿Sí? Esto fue en marzo. ¿Qué pasó en abril? Se tenía que enviar la nota a Mitre, que era el presidente. Pero la declaración ya está. Eso quiero que sepan bien. Mitre todavía no sabía por qué, porque el 18 se declaró la guerra con él. Ya no hay caso, no hay cuasei, más o menos así. Bueno, vamos a ver cuándo se fue. El 13 de abril, la campaña, Paraguay ya estaba en guerra, pero Mitre todavía no sabía. Sabía de los litigios y todo eso, pero no la declaración de Paraguay. Se invade Corrientes, ya el ejército, con todos los buques de guerra, esos vapores y todo eso. Se fue ya al puerto de Corrientes. El puente aún no existía, por supuesto, pero Upea Upezona, me venía que tenéis puerto. En Corrientes, acá, Corrientes. Japepe Oñentera. Es que ya hoy coma la ataque. Pero el presidente argentino Bartolomé Mitre a esta altura ya tenía en mano, dentro de abril le llegó, y acá te voy a aclarar otra vez, el 18 en Asunción se declaró, llegó en abril, pero Mitre Oñongatú, la declaración de guerra. No publicáis porque hay muchos argentinos pro Paraguay. Allí donde Mitre guardó la declaración de guerra porque él sabía que en Argentina había muchos argentinos militares, diplomáticos, intelectuales pro Paraguay. O sea, le quería a Paraguay. Que jamás iban a pensar que iba a ir a guerra a Argentina. Jaoñongatú. No monguela militar, Uñongatú, pepetente. Pero ya no hay caso. 13 de abril llega la campaña de Corrientes. A Corrientes, por supuesto. Eso es para evitar que entre la escuadra brasilera que entre en Paraguay. Esa era la idea, la estrategia de López. ¿Está bien? Bueno. Y después se bajaron un poco más hacia el sur, sobre el río Paraguay. Hay un lugar que se llama Empedrado, dentro de Corrientes. Empedrado se llama un lugar. Y ahí fue que hubo una batalla, un enfrentamiento, no grande por supuesto, pero ya enfrentamiento. Japea hoy a los comunes,
allá en la capital de Buenos Aires, que ya está invadiendo, ya está el ejército paraguayo en Argentina, en territorio argentino. Porque en Uruguay, Uruguay había sido, y mañana es contra. Hoy tú dices, ¿cuál es la presidenta? Berro, o Yupima, ahí está el caudillo uruguayo. Hoy coseteréis la del presidente. Ay, mandé. Oye, Ruré, apoyo a Brasil y a Argentina, y le pusieron como un títere, fue Uruguay, ese Venancio Flores. Lastimosamente. Berro era un intelectual del Partido Blanco que no quería la guerra. Muy amigo también de Paraguay en ese tiempo. Entonces, como ya no hay caso, Mitre también fue avasallado ya en eso de su casa, que era el presidente. Ojola el pueblo común, la Mitre rogare donde peo vocea sube más la problema. ¿Entendés? Y ahí era que salió él, después de la batalla de Empedrado. Ahí era que salió y dijo el famoso discurso que, largo fue el discurso, pero está documentado en las películas y todo. Dijo, 24 horas en los cuarteles. Balcón, discurseaja. A los pueblos en Nigeria. Sarmiento ya está también por ahí dando vueltas. 24 horas en los cuarteles, 3 semanas en las fronteras, o sea, corriente, frontera. Y en 3 meses en Asunción, Eso está escrito en cualquier libro que leas, vas a encontrar. En 3 meses el ejército ya iba a estar en Asunción y termina este problema y ponerse en práctica el tratado secreto. Y por ahí hay pensamiento. Bueno, después de este discurso, atendé acá las curiosidades. Es una triste este tema que te voy a contar, pero te voy a contar. Había muchos paraguayos en Buenos Aires que crearon ya lo que se llama Legión Paraguaya, los legionarios que eran anti-lopista y antifrancista ya en eso. Que se autoexiliaron y se fueron. Eran paraguayos, pero antilopistas. Entonces se va y escucha bien lo que te digo. Hay que entender estas cosas. Los legionarios se reunieron con Mitre para pedir, los legionarios paraguayos, para formar parte del ejército aliado y venir en guerra contra su país. ¿Sí? Esto también trae la repercusión de este 18 de marzo. Y López le dijo, sí, no hay problema, le dijo Mitre. Y le dicen los legionarios, nosotros vamos a tener el uniforme de Argentina, pero vamos a tener nuestra bandera paraguaya en las batallas. Y sí, le dijo. No encontré nomás, porque no había foto en aquel tiempo de ataques y eso, que dentro del ejército de los aliados, bandera paraguaya, el pabellón paraguayo. Es difícil, por eso lo que esta parte es muy poco sabido o conocido. Entonces sí, no hay problema, Mitre, pero tú y la paraguayo. Y vinieron ya luego un grupo de, estos son los antiparaguayos, que se le consigna, los antiparaguayos. Eran paraguayos, pero vino en la guerra con otro uniforme. Y usando la bandera paraguaya, atender la incongruencia que era. Y vinieron a operar al legionario. Por eso cuando nosotros
acá en Paraguay escuchamos, ando yo ya o palo mitaco, a ver la político cuera. Añajendula legionario. Hay mucha gente que no sabe qué quiere decir legión o legionario paraguayo. Yo sé porque a mí me preguntan, dice la legionario. Y no nos enseñaron, amigos, en la secundaria. O sea, hojas apañan de área. No se sabe la historia de este país. Y no sé cuándo se va a mejorar la parte histórica. Estas son fotos de legionarios que vinieron así cruzando los ríos y arroyos para entrar acá en el grupo de los aliados. Muchos vinieron en barcos, en buques de guerra y otros caminando. Y así fue. Bueno, esto es lo que pasó un día como hoy. Que quede clarito. La declaración se hizo, pero acá en Asunción. Upey abril pega un majé supercuera. A paraguayo o imagina tapere. Y después la batalla en abril, último mes de abril, la batalla. Ahí está en el redondo, ahí está Corriente y el círculo rojo que ven. Ese es un pueblito que se llama Empedrado. Ahí está. Ahí está. Allá está Corriente, ahí está Paraguay. Corriente está un poco más abajo, con puntitos. Y en el círculo rojo, para que podamos entender, y toda esa parte verde sería el estado de Corrientes, la provincia de Corrientes, que tiene varios pueblos. Pero ese círculo rojo, ahí empezó una pequeña batalla y ese despertó en Buenos Aires a la sociedad argentina para venir a preguntarle a Mitre, ¿cuál es el problema? Y ahí opillaje de que la declaración de guerra él tenía escondido. A Pepe o leerla y esa declaración de guerra firmado aquel 18. Pero ya era fin de abril. Bueno, esto es lo que le quería comentar un día como hoy. Y este caso, atendí lo curioso, este caso de que el pueblo se va a pedirle al presidente explicaciones por qué ya no se ataca o por qué pedimos. También en Paraguay ocurrió aquel 23 de octubre de 1931, el ataque de los jóvenes, los colegiantes del Colegio Nacional, chicas, empresarios, políticos, que se fueron frente al palacio. Eso sabemos nosotros, cada año ocurre esas recreaciones y eso. Y el centro de estudiantes del Colegio Nacional, por ejemplo, es 23 de octubre, que se fueron también a pedirle, y eso era en tiempo de la guerra del Chaco. Algo parecido. O sea que es muy parecido a lo que ocurrió aquel fin de abril de 1865 y a Mitre se fueron el pueblo a pedirle explicación y salió a discursear y ahí salió a decir que el Paraguay ya declaró la guerra aquel 18 de marzo. Pero este discurso ya fue fines de abril. En mayo de 65 ya fue la batalla más grande que puede existir en América, aquel 11 de mayo de 1865, que se llama Batalla de Riachuelo. Hasta ahí te cuento. Jaupega tú ya ese. Pero, atendé las cosas como es. Esta guerra acá en el Paraguay diplomática empezó en marzo y también terminó en marzo. Empezó en marzo del 65 y terminó en marzo del 70. Son 5 años esta guerra. Y siempre se dice si es 5 o 6 años. No, es 5 años, es lo que oficialmente en historia se registra, ¿verdad? No por nada. Algo término venden 10 amigos, veis a ñeñe monguetá, talle piñan de historia, asá, cuere, porque de gusto que chico y cuál la ñeñe tame, jamundo peave. No por nada. Bueno, ñate, para llegar con la voy a ver.